Vamos a estar con la compañera Laura Chazarreta, es referente provincial de la corriente político y social La Colectiva. Hola, buenas tardes. Hola, Laura. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, Laura viene de ciertas entrevistas. La primera esta mañana en el Canal 9, nuestra famosa y querida compañera. Una compañera famosa, ¿viste? Y ahora que me había tenido de roja, así que me cargaban, me mandaban mensajes las compañeras y las amigas que no me habían visto de mi color y dije, bueno, es rojo pasión, mira, rojo pasión. Bueno, Lauri, contanos un poco cómo viene hoy el tema de la marcha, que es una marcha internacional, y contanos cuál es la postura y cómo se encara esto. Bueno, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, es una fecha histórica que la hemos rescatado de la historia y le hemos puesto mucha fuerza en los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, sindicatos, partidos políticos, durante muchos años, y esta es la continuación, ¿no? Todos los años se realiza una marcha, es una fecha clave, pero nos pone en un contexto diferente, si se quiere, porque hace años atrás la marcha del 25 de noviembre éramos algunos grupos, éramos pequeños espacios que salíamos a manifestarnos, a tomar las calles, y bueno, por hoy vemos que durante todo este año hemos tenido muchas marchas, fundamentalmente con la consigna Ni Una Menos, y que en las últimas hemos tenido aproximadamente 7.000, 10.000 personas, lo que esto habla de un proceso súper enriquecido en la lucha por los derechos de las mujeres. Está bueno, como siempre, rescatar, es como el 8 de marzo cuando hablamos de las compañeras obreras de textiles que fueron asesinadas, quemadas, y el 25 de noviembre tiene que ver con las hermanas Mirabal, que fueron unas grandes luchadoras en mediados de 1900, justamente luchaban contra la dictadura de Trujillo en la República Dominicana, ¿no? Y fueron torturadas y asesinadas, y por eso lo simbólico de llamarle las mariposas, ¿no? Las hermanas Mirabal, y por eso rescatamos, bueno, muchos años después, en un congreso de mujeres se definió la fecha del 25 de noviembre. Y fue llevado a la Asamblea de las Naciones Unidas. Exacto, exactamente. Para que se pudiera hacer una fecha internacional y que todas las mujeres en esa fecha pudiéramos salir a manifestarnos en contra de la violencia machista que nos mataba a diario. Así es. Y si tuvimos que pensar, ayer tuve la posibilidad, nos invitaron a una charla que hacían el espacio de género de la Facultad de Ciencias Políticas, y éramos muchos espacios diferentes, ¿no? Con muchas miradas diversas. Y como, digamos, la pregunta que fue como el eje de toda la charla tenía que ver cómo nos encontrábamos los movimientos de mujeres ante esta etapa actual, política, social, económica. Y nosotras veníamos planteando de cómo nos encontramos, en el caso de la colectiva, desde un lugar de resistencia. Claramente el gobierno de Macri ni de Cornejo nos representa. Fuimos parte del gobierno kirchnerista y justamente para nosotras es un gobierno de derecha y neoliberal, por todo lo que estuvimos hablando o lo que hablaban con el Gaucho Arena, entre todo lo que nos sucede todos los días. Pero nosotros hacemos hincapié en el impacto que tiene sobre las mujeres, ¿no? Políticas de derecha y neoliberales, ¿no? El empobrecimiento de no solamente hablando de violencias físicas o psicológicas, que por ahí son las más evidentes, o las sexuales, o que nos asesinen, porque que nos asesinen, cuando hablamos de los famosos femicidios, estamos hablando de lo evidente. Pero después está el micromachismo, lo que no se ve, que es cómo nos impacta las políticas económicas directamente sobre nosotras en el campo popular. Si nosotros pensamos que ya encima, por tener un modelo patriarcal y machista, que nos pone a las mujeres en un rol de hacernos cargo de la crianza de nuestros niños y nuestras niñas, de hacernos cargo de las compras a fin del supermercado para la comida, bueno, pensar que no te alcanza el sueldo, pensar que hay despidos, precarización del trabajo, que tenés que pensarte de llegar a fin de mes, que hoy te cuesta tener acceso a todos los derechos sociales que habíamos conquistado durante todo el kirchnerismo.
bueno, la verdad que nos pone en una situación mucho más vulnerable, tal cual, de desigualdad, y que no se puede, lo que a mí me sorprendía de la jornada de ayer, como diferentes grupos, sectores, fundamentalmente, que hoy son parte, digamos, del ámbito legislativo, ejemplo, Pan y Rosas, hablando de la autonomía, de la lucha feminista del Estado. Estando, hoy tienen cargos adentro, o sea, nos parece como, primero como cierta incoherencia en sus propias prácticas, pero segundo, ¿cómo poder pensar que solamente las conquistas de nuestros derechos y leyes solamente fue producto de los movimientos de mujeres? Aclaro el solamente porque es absurdo pensar que solamente por la lucha de los movimientos, lo que no lo como tampoco es solamente porque de lo definió públicas, exacto, de un gobierno, sino que tiene que ver con toda una lucha colectiva que se viene dando y que hay ciertos gobiernos que levantan o no las banderas. Claro, un gobierno que toma nuestras demandas, nuestras necesidades, y ahí justamente se cumplen las políticas públicas. Nosotros, el movimiento de mujeres que hicimos en todo el mundo, o en Latinoamérica, si se quiere, que es lo que más podemos por ahí palpar, generamos, pusimos, colocamos en la agenda política todas nuestras demandas. Y lo llevamos a través de nuestras prácticas políticas y sociales, lo demostramos, le pusimos cuerpo, la organización, la participación, la politización de las mujeres, salir del ámbito privado a lo público, pero de la mano de un gobierno. La prueba está que actualmente, desde el 10 de diciembre hasta acá, se vaciaron un montón de programas, un montón de políticas que estaban destinadas a las mujeres, que tenían que ver con el fortalecimiento y el empoderamiento de nosotras para poder transitar un camino de emancipación que no es en términos de purismo ni en términos de blanco-negro. No es que de repente, de un día para el otro, van a reconocer nuestros derechos o vamos a poder ejercer nuestra ciudadanía. Es sumamente difícil hacerlo solas, por eso es importantísimo las diferentes responsabilidades de cada una de las partes. Y sin un gobierno que realmente tenga una posición política a favor de nosotras, y difícilmente que podamos avanzar. Y es todo maquillaje lo que vemos hoy, ¿no? Claramente, y tiene que ver también con esto que nos contaba Laura, el tema de la feminización de la pobreza, que muchos compañeros y compañeras lo llevamos adelante como una bandera, pero muchas veces no se conoce el término de feminización de la pobreza, que es algo ilógico, porque uno cuando levanta esta bandera está haciendo referencia a lo que decía la compañera anteriormente, el tema de la precarización laboral, el tema de los despidos, el tema de que se nos pague menos por ser mujeres. Esto que hace hoy el gobierno neoliberal de Mauricio Macri y el de Cornejo en la provincia de Mendoza, acompañado con estos sectores que defienden la lucha feminista y creen ser más feministas que las compañeras peronistas, porque a veces no hemos sido acordes con la historia, porque también hay que reconocerlo. Pero digo, me parece que es una hipocresía de parte de estos sectores decir que en el gobierno de Cristina no se hicieron cosas, o en el gobierno de Néstor, por las mujeres y por el colectivo de la diversidad. Y da la sensación de ciertas mezquindades, ¿no? Como no son gobierno, pareciera que no voy a reconocer absolutamente nada de los gobiernos nacionales y populares en toda Latinoamérica. O sea, en Venezuela, por ejemplo, existe el Ministerio de las Mujeres. Sí. O sea, digo, mirá los avances en términos políticos, la importancia de los derechos humanos de las mujeres, y que esto no se reconozca, de la derecha. Y la verdad que es lógico. Bueno, no solamente va a ser lógico, sino que lo van a destruir todo lo que tenga que ver en avances en derechos. Ahora, que estos sectores que díganse llamarse de izquierda, progresistas, que se visten como nosotras, levantan las banderas, las mismas banderas, tienen el mismo discursito, y de repente terminan siendo funcionales a la derecha, y muchos sectores que están dentro del gobierno. O sea, hoy actualmente tenés una directora de Dirección de Género y Mujer, Silvina Fuso, que pertenece a Libres del Sur, a Barrios de Pie y a Mumalá, que es todo exactamente lo mismo, porque por ahí quieren separarlo. Exacto. Y que te dicen no a Macri y sí a Cornejo, y eso es imposible. Cuando creo que Cornejo va a superar, están ahí en el vista de quién supera a quién. Y también a ver quién es más de derecha y neoliberal. Y terminan siendo mujeres que responden no solamente a la derecha, sino responden pero gozan de un excelente aporte al patriarcado, porque termina siendo en detrimento y en daño a la mayoría de las mujeres de los sectores populares. Exactamente.
Bueno, ahora vamos a ir a una tanda publicitaria porque nos pide el tiempo y después volvemos con más charlas sobre el feminismo y el patriarcado que nos acecha constantemente. Estamos de vuelta con Laura Chazarreta, como dijimos iba a ser cortito porque era una tanda obligatoria que tenemos, así que vamos a seguir charlando un poco más de esto, como hablábamos anteriormente, el tema de la feminización de la pobreza, con estos modelos neoliberales y de derecha que intentan todo el tiempo precarizar el trabajo de las mujeres. Y más temprano hablábamos con Leo el tema de las mujeres, no me gusta decir inmigrantes, pero así las denomina este gobierno, de las mujeres inmigrantes que no tienen derecho a cobrar una jubilación porque son inmigrantes. Se les modifica, en realidad, como para ir por el público, si no está enterado, se ha terminado la jubilación, digamos, ya no existe más el término jubilación. Exactamente. Sino que ahora se va a empezar a cobrar una pensión, lo que implica que si el Estado no puede sostenerla, no la vas a cobrar, que no la va a poder heredar tu pareja porque es intransferible. Y entre todos esos requisitos que se han puesto ahora, se están empezando a quitar las pensiones que ya estaban otorgadas a las personas migrantes. Escudándose, digamos, no estamos hablando de personas que hace 1 año, 2 o 3 que están viviendo, sino que salió en C5N el caso que yo vi, que me impactó, una mujer que migró con toda su familia de Paraguay en el 70, porque con el plan Cóndor estaban persiguiendo al padre y ella tuvo que emigrar con toda la familia, y hace 20 años que está viviendo en la provincia de Buenos Aires. Toda su vida, en palabras de ella, trabajé para los ricos, obviamente me tenían en negro porque eran unos miserables, y ella es residente argentina, logró la residencia. Exacto. Ella vota, cumple todos los requisitos, y desde ANSES le dijeron que tienen que hacer un entrecruzamiento de datos con migraciones a ver su situación. Entonces están empezando a recortar, digamos, algo que pensábamos que era una deuda saldada, digamos, que era un tema que no se iba a volver a discutir, como así no pensamos que no se iba a volver a discutir que eran 30.000 los compañeros desaparecidos. Digamos, un retroceso total y sin escala. Bueno, cuando hablamos de la feminización de la pobreza tiene que ver con esto, ¿no? O sea, como de repente los gobiernos de derecha y neoliberales lo primero que van a hacer es destruir todo lo que haga un gobierno nacional y popular. O sea, tenés que destruir y llevarlo a cero, o sea, tenés que reventarlo. Y esto es parte de esa política. Este gobierno es gobierno para pocos y pocas, es para un sector. Todas las demás personas somos delincuentes, ¿qué hablamos de las migraciones? Que van a laburar a su país. O sea, en un punto es echarnos. Y sí, la Nata los tildó como era el resabio que traía la droga y los delitos ilícitos. Pero porque tiene que ver con esto de que nosotros, y nosotros y nosotras, digo, en el gobierno anterior, tratamos de construir la patria grande, ¿no? Esta patria grande con la que tanto soñó Bolívar, que fue levantada por Chávez, en su momento con Néstor y Cristina. Tiene que ver con esto, destruir eso que veníamos construyendo y queriendo hacer para todos y todas los compañeros y compañeras latinoamericanos y latinoamericanas que se sentían identificados con un modelo nacional y popular, que es a lo que apostábamos. Entonces me parece que tiene que ver con esto de tratar de sacar también un poco a todas estas personas que vienen de afuera a laburar nuestra tierra, que, como decía Laura, que vayan a su país, ¿no? A trabajar. Que ¿por qué van a venir a cobrar acá? ¿Por qué se van a venir a hacer atender a nuestros centros médicos? ¿Por qué van a venir a estudiar en nuestras universidades? Suena horrible, pero es así como lo quieren ver y como lo hacen ver. Bueno, esto habla claramente de dos modelos de país o dos modelos de proyecto. Esto que vos hablabas de la patria grande, qué loco cuando decía Chávez que no se iba a salvar cada uno de los países de Latinoamérica, tener que luchar contra el imperialismo, sino era que realmente lográbamos una integración, una unidad de toda Latinoamérica para poder enfrentar a ese capitalismo salvaje que nos llevaba a la pobreza más extrema, ¿no? Y que lo pudimos vivir claramente en los 90. Yo al día de hoy a cualquier persona le digo que vea Memorias de Saqueo, que creo que es una película, un documental, ¿no? Claramente que muestra todo lo que fue los 90 y la crisis del 2001, y que se repite esa historia de la misma manera. Y para eso tenés que hacer todo un laburito sistemático en la educación y en la cultura a través de los medios que cumplen un papel fundamental para que en la sociedad
todo el tiempo veamos al otro o a la otra como no es solamente como diferente, sino como el negro o la negra, como él o la delincuente, como es lo menos, es la negra, o sea, digamos, todo lo que tenga que ver como que yo me paro en yo, esto de la meritocracia, yo me esmero, porque yo me rompo, hoy me pasó en mi trabajo, no importa con quién, viste, me decía, pero yo me rompo laburando todos los días y ¿por qué el Estado le va a dar plata para que estudien, no? Sí. Cuando se tienen que esmerar. Sí. Entonces voy a decir, hay un error del concepto del Estado, o sea, ¿cuál es la función del Estado? Y se han encargado, insisto, de poner el Estado dividido a que el Estado es para un sector de la sociedad. O sea, y que no debe garantizarse los derechos de todas las personas. Cuando me hablan de la delincuencia, cuando la delincuencia es producto de este sistema perverso, obviamente, si mientras tengas pobreza, vas a tener delincuencia. Pero lógico, porque vos antes de morirte de hambre, si tenés que ir a robar, o sea, yo lo llevo, si queremos llevarlo a nuestras propias vidas. Exactamente. O sea, si yo me muero de hambre, me tengo que ir a robar para poder comer, lo voy a hacer. Lógico. O yo ponía el ejemplo ¿se acuerdan del 2001? Que nosotros acá lo veíamos por televisión, porque no, digo, sí, tuvimos como los fuertes hechos de los saqueos, pero por ahí no hubo, fuera de los saqueos, que fue como el impacto, claro, la gran explosión fue en Buenos Aires. Pero veíamos esto todo el tiempo, niños y niñas comiendo la basura. O sea, que qué diferencias de un animal. Ninguna. Y resulta que después nos molestaba, si sacabas la cuenta, esos niños y niñas con 12, 13, 15 años te mataban por 5 pesos. Lógico. Si yo como de la basura, lo menos que voy a hacer es una delincuente y una asesina. Porque si a nadie le importó mi vida, ¿por qué a mí me va a importar la vida de los demás y de las demás? Y es esto, por eso digo que mira la perversidad todo el tiempo de cómo tenés que reventar, ¿no? Y fraccionar la sociedad, y también la forma, digamos, de destruir la sociedad como las formas de organización, de solidaridad, de pensar en todos y todas. Esta cuestión de todo, claro, sí, creo que todo y todo lo estamos analizando políticamente, pero es como el gobierno anterior son todos y todas unas ladronas, se robaron todo, la pesada herencia. O sea, es el laburito, y se lo escuchás a cualquier persona con la que charlas. Sí, y lo más triste en realidad, además de todo esto, es el hecho de que hay personas que están formando profesionales, que están formando chicos interesados en política, chicos interesados en derechos humanos. Yo cometí el tremendo error de inscribirme en un seminario que daba la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, acá en Mendoza, en la legislatura. ¿Cuándo? ¿Ahora? Ahora, hace 2 días. Se pensaba que iban a decir que los desaparecidos eran 30.000. Claro, y era un seminario de derechos humanos en la legislación argentina, donde fue toda la cúpula de Cambiemos, digamos, porque eran todos rubios de ojos celestes los funcionarios. La directora de Cultura Cívica estaba también, y primero en un tono socarrón se refirió a que el doctor Zaffaroni esté ocupando un lugar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como si fuera algo, no sé, ese tipo no tiene que estar ahí ocupando el lugar. Después salió el tema de las personas migrantes, salió el tema de que no cobran la asignación universal por hijo, digamos, cosa que yo no sabía. Y ante una pregunta que le hice, digamos, estaba haciendo una diferenciación entre delito y violación de los derechos humanos, yo le hablaba de precisamente esto de si no es una violación a los derechos humanos que una mujer migrante que está cobrando la jubilación se la corten. ¿Quién no cobra la asignación? Las personas migrantes, los inmigrantes, los hijos de inmigrantes no pueden cobrar la asignación, decía. Yo eso no estaba enterado. No. Supuestamente hay parte del ANSES. No es real eso. Bueno, eso es lo que se dijo en el seminario. Eso porque lo quieren implementar ahora. Lo otro no es que es una violación. Claro. Eso no es después, verdad, no era una violación a los derechos humanos ni un delito el hecho de que se le quitara una jubilación a una persona, una pensión por ser inmigrante.
no era una violación a los derechos humanos que se creara una Da cárcel. la diferenciación, no te dan que hoy ¿Son personas? Claro, tenemos que estar hablando de esto, ¿no? De migrantes, no migrantes. O sea, habla. Es retroceder. O sea, nosotros largamos la consigna en los 90 no volvemos más cuando se lanzó la candidatura de Macri y la verdad que nos quedamos cortos. Digamos, yo creo que a los 50 no volvemos más, a los 30 no volvemos más, porque ya se están poniendo en debate temas saldados, digamos. ¿Cómo vamos a hacer una cárcel para inmigrantes en la frontera? Como para separarlo. ¿Cómo vamos a poner o a destinar a un gendarme que esté para la frontera y que cuando pase una persona, por más que sea argentino, si tiene apariencia coda, lo van a meter preso porque para ellos va a ser un delincuente, digamos? Son cosas que creímos avanzar como sociedad, digamos, que creímos que eran temas saldados, que ya no se iba a tratar este tema, no íbamos a hacer una diferenciación entre persona o no persona, y retrocedimos, digamos. Y lo triste es esto, lo triste es que haya personas que estén ocupando esos cargos, digamos. La directora de Cultura Cívica no puede estar teniendo esos debates, digamos, en un lugar donde hay funcionarios, donde hay estudiantes, digamos, no pueden estar planteando estos temas porque son... igual esa es la estrategia, ¿no? O sea, en esto entendamos que estamos hablando, yo vuelvo a decir lo mismo, estamos hablando claramente de dos modelos de país, uno inclusivo y el otro es exclusivo. O sea, que por lo tanto lo que es también, digamos, cómo nos pensamos las agrupaciones y la militancia del campo popular y quienes defendemos otro tipo de proyecto, un proyecto nacional y popular, latinoamericano, de unidad, de integración y de inclusión, cómo nos pensamos en esta etapa. Y en esto no tenemos que ser ingenuos ni ingenuas. O sea, este gobierno viene por todo. El claro hecho, tanto nacional y provincial, que para mí es lo mismo. Sí, el hecho de Valerio, que está más que charlado, discutido, creo que no sé si vamos a darle mucho más vuelta, pero que terminó siendo, sí, un hecho bien, termina siendo autoritario, lo terminan colocando sin importar absolutamente nada. Siendo el juez más impugnado en la historia de Mendoza. Y muestra, digamos, este lugar de poder a costa, no importa si el pueblo está de acuerdo o no está de acuerdo, lo pongo igual. Es como dijo Cornejo cuando le preguntaron por en el presupuesto la cantidad de plata que había destinada a pagar la deuda. No, le dijeron, ¿por qué te estás endeudando tanto si no vas a tener presupuesto para lo demás? Dijo, yo me endeudo porque yo tengo el poder para hacerlo. Claro. No hay justificación para nada, sino pura y exclusivamente... Y como vende humo, y a su vez necesita engañar al sector principalmente de la clase media, porque hizo creer a un montón de gente y un sector de la sociedad que está de acuerdo con Valerio. Exacto. Sí. Entonces hoy sale Cornejo en los medios indignado porque se había dilatado el jury a este fiscal, no me olvidé el nombre, no importa, el del caso de Ayelén, la chica asesinada por el padre, que porque no sé si decirlo hombre, señor o qué cosa, la violaba, ¿no? Abusaba de ella igual que de su hermana, la asesina porque ella la había denunciado y por esa denuncia, en vez de meterlo preso, solamente hubo una previsión de acercamiento en el barrio de enfrente y por supuesto terminó donde iba a terminar. Exactamente. Ese fiscal se abrió un jury y se ha dilatado. Podemos discutir el tema de la dilatación, pero lo gracioso es Cornejo saliendo en los medios diciendo que está súper enojado, pero por otro lado Valerio y Soledad de Joana, claro, te mete Valerio, digamos, en la corte con total perversidad y cinismo. Bueno, ¿se acuerdan lo que fue la audiencia? Leo, vos estabas. Fue un desastre. O sea, imagínate, hicimos cola quienes habíamos impugnado para poder respetar en todo a caso nosotros no las nos dejaron normas. entrar, yo entré después, a las 2 de la tarde. No, y cuando llegamos la mitad de la sala estaba ocupada. Esto por supuesto no lo contaron en ningún lado. La mitad de la sala estaba ocupada por quienes adherían a que Valerio estuviese en la corte, pero que no hicieron cola. Exacto. Estas son las prácticas, digamos, con las que nos encontramos. Estas son las audiencias públicas de Cambia Mendoza. Uh-huh. Ya que nombraste, pusiste un poco en tela de juicio esto de que era el asesino de una mujer, salió una nota hablando de que se va a hacer un centro de reeducación. No, para curar al violento. Por eso, pero el título del diario es: se va a formar un centro de reeducación para el hombre violento y machista.
Digamos, el diario lo plantea como, me hizo acordar mucho a los titulares de los 70, donde en los centros clandestinos de detención se reeducaba al montonero, digamos. Al subversivo. Claro, entonces me parece, digamos, a ver, entendemos que no es que hay que reeducar al violento, sino que hay que educar desde chico, digamos, en la escuela, y que el violento esté preso, que no es que está loco, porque encima en el diario se plantea como que tiene que recibir una asistencia psiquiátrica para el violento, para reeducarlo, digamos. Estaría bueno que vos podás explicarnos un poco esa postura. Antes de que hable Laura, me parece importante decir que como Descamisados Mendoza, digo, y como referente provincial que me toca hacer en este momento, nosotros creemos que los machistas, estos asesinos de mujeres, no son enfermos, sino son hijos sanos del patriarcado. Y con esto le voy a dar la palabra a Laura. Me parece que hay dos cuestiones a analizar y que está bueno que salió en toda la charla. Por un lado, esto que decías, Leo, de cómo creíamos saldadas algunas cuestiones, ¿no? Conquistado derechos, conseguido leyes y que eso iba a ser intocable, ¿no? Y viene un gobierno de derecha y te lo destruye en 2 patadas. En el caso del feminismo y en la lucha por los derechos de las mujeres y cuando hablamos del machismo y del patriarcado, todavía considero que no se terminan de dar los debates suficientes y que todavía no saldamos de qué estamos hablando cuando hablamos de machismo y de patriarcado. Exactamente. Y entonces, cuando no tenemos claro qué es el machismo y el patriarcado, seguimos teniendo que sale. Nosotros lo que tenemos en sangre es el patriarcado. A nosotros nos metieron, nosotros nacimos y nos metieron el neoliberalismo y el machismo. Entonces tenemos actitudes individualistas, no me importa la otra persona, yo lo quiero llegar yo a donde quiera llegar, ¿no? Quienes pertenecemos a generaciones nuevas, ¿no? Bueno, la historia. Pero para no irnos tan lejos. Y en esto, el discutir el machismo y el patriarcado es algo que sigue siendo muy reciente para un montón de sectores. Y es verdad que muchísimas mujeres se fueron incluyendo en el ámbito feminista y planteándose y formándose, pero en esto muchas veces podemos sin querer, obviamente no hay una mala intención, hacer agua. Porque tenemos que seguir saldando estos debates. Pensar que el violento es una persona enferma es seguir justificando al violento. Exactamente. Yo lo estoy justificando, porque si un violento es enfermo, ¿qué hago? Lo llevo al médico. ¿Qué hacemos con una persona que está enferma? Lo curo. Si nosotros estamos diciendo que hay un modelo machista y patriarcal que pone al hombre en un lugar de superioridad, a la mujer en un lugar de inferioridad y genera las relaciones de poder, claramente esto que decías es un hijo sano del patriarcado, tiene que ver con esas relaciones de poder. Exactamente. O sea que el problema, imagínate lo que nos costó al feminismo, justamente sacar la violencia hacia las mujeres del ámbito de la medicina y dejar de decir que eran enfermos, sacarlo desde el ámbito de la abogacía de la abogacía, de las leyes, y decir que solamente si vas a un abogado o una abogada y pones plata salís de una situación, entonces enjuicias todo, denuncias todo lo resolves así. O del ámbito de me está faltando algo que quiero decir y no me estaría saliendo la palabra. Dije de la medicina, de la abogacía y algo me está faltando que ya saldrá. Esto lo sacamos de muchos ámbitos donde justamente estaba mal puesta la violencia y logramos en la historia, los movimientos de mujeres, ponerlo en el lugar que correspondía, que es decir, el problema de la violencia, el machismo y el patriarcado es un problema político, social, y se resuelve políticamente y socialmente. No es un problema de enfermedad. El enfermo es un mito. El violento no se violenta con sus hermanos, ni con sus padres, ni con sus amigos. Se violenta con mujeres y niñas y niños. Y principalmente niñas. No es un enfermo una persona que capta a una mujer y la coloca en una red de trata. La viola, la droga, la golpea para adoctrinarla, para prostituirla. Esa persona no está enferma. Está siendo consciente de lo un que está femicida. haciendo. Nos horrorizamos el tema del femicidio, entonces decimos, femicida. No, son producto del patriarcado. Exactamente.
Entonces nos tenemos que hacer cargo y correr el eje y creer que la solución es curarlos, es un error grandísimo. Lo que tenemos que tener es políticas públicas claras, o sea, por un lado, es decir, volvemos a lo mismo, queremos resolver la situación de violencia, pero no queremos concretar la ley de educación sexual integral en las escuelas, ¿no? No queremos que haya grandes, vos te das cuenta que no hay grandes campañas y laburo, que estamos hablando de la batalla cultural, para que realmente podamos pensar y analizar el machismo y el patriarcado. No hay grandes campañas, pero no es solamente decir, si vivís, no era solamente a la mujer víctima que vivís en una situación de violencia, llamar 144. Eso está dirigido a la mujer que ya vive en una situación de violencia. Hay que prevenir. Entonces, corremos el concepto, que es que las mujeres somos víctimas, no somos ciudadanas, no somos personas con derechos, no. Y decir cómo generamos herramientas para no llegar a esa situación de violencia. Bueno, no sucede. Todo está pensado en el hecho de violencia. ¿Qué hago con la víctima? ¿Qué hago con el maltratador? ¿Con el violento? ¿Con el asesino? ¿Qué hago? Y otra pata que hay que tener como mucho cuidado en nuestros debates, y también cuáles son las soluciones, es el tema de lo punitivo. En esta gran discusión de la emergencia sí, emergencia no por violencia, hay sectores que consideran que la emergencia se resuelve con pena de muerte. No, obviamente. Y en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hacemos? ¿Llenamos las cárceles de varones violentos? Porque está lleno. Claro. Casi te diría que es el 99.9, perdón. O sea, no es que, y vuelvo a decir lo mismo, el machismo no es un tema de un golpe o sea, está en lo cotidiano, en todos los ámbitos. ¿Qué hacemos? ¿Metemos todo? No. Tienen que haber políticas claras, digamos, para que haya relaciones de igualdad entre hombres y mujeres desde que nacemos hasta... Y si hay que parar la provincia, hay que pararlas. Si hay que parar el país, lo parás. O sea, para poder trabajar sobre eso fuertemente. Eso no está resuelto. Desde los juguetes, me parece cuando empiezan nuestros niños a jugar con cosas, las mujeres siempre empiezan a jugar con las cocinitas, con las cosas de la casa, a jugar a ser madres. El papel de la religión. Exactamente. Bueno, son todos papeles que van construyendo a este patriarcado y a este machismo que hace que después tengamos... Exactamente. Que hace que después tengamos chicos violentos, hombres asesinos, hombres asesinos machistas, entonces me parece importante que si no educamos nosotros a nuestros hijos e hijas en un rol de igualdad, no vamos a poder jamás conseguir esta igualdad a nivel nacional, provincial, latinoamericano, en el mundo. Entonces me parece que hay que salirnos de estos estereotipos que nos plantea justamente qué sistema, el sistema capitalista, patriarcal y machista, que constantemente nos oprime a las mujeres porque porque nos quiere como objetos. Y bueno, para ir cerrando, gracias Laura por la participación. La verdad que siempre es un placer charlar con vos. Lo hacemos en lo privado, en lo público, en todos lados ya. Gracias a ustedes, compañeros, compañera, amigo y amiga. Para mí un placer. Yo se las debía, tenía que venir. Así que hoy es el día y nos preparamos para marchar. Así que invitados todos y... Vengo en cambio a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos.